En esta oportunidad hablaremos de las cédulas, concretamente de su naturaleza jurídica y su contenido. Las cédulas. La cédula es un escrito mediante el cual se notifica una resolución judicial a un destinatario, siendo llevada por un oficial de justicia al domicilio de ésta. Lo determinante de esta definición es que es una comunicación dirigida a una persona que puede o no ya haber tomado intervención en un proceso, pero el actor principal es el oficial de justicia, que es el que lleva ese instrumento al domicilio de aquel. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las cédulas? ¿Qué son las cédulas? Y esto es importante porque hay que distinguir los instrumentos públicos de los instrumentos privados. No son lo mismo. Las cédulas o son instrumentos públicos o son instrumentos privados. Dependiendo de qué categoría las incluyamos, distintas serán las consecuencias jurídicas y especialmente distintas serán las obligaciones o los deberes del oficial de justicia en relación a ellas. Los instrumentos públicos. Una posible definición son aquellos otorgados en presencia de un oficial público de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley, que le confiere la facultad de autorizar y a los que otorga plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o verificaciones. Es decir, lo determinante aquí pareciera ser la presencia de un oficial público, que es el encargado de realizar el instrumento, que ese instrumento debe responder a ciertas formalidades. Esas formalidades están contenidas en la misma ley. Es esa misma ley la que le da la autorización a ese oficial de justicia para que otorgue ese instrumento público en concreto y finalmente le confiere una potestad especial de dar plena fe de lo que dice en ese instrumento público. Ahora bien, lo determinante. Dan plena fe de la existencia de ciertos hechos o afirmaciones que el oficial de justicia presenció o realizó. Esto es lo determinante para la función del oficial de justicia. Ahora bien, el oficial de justicia como oficial público, teniendo en cuenta esta definición, son instrumento público cualquier instrumento que extendieren los funcionarios públicos en la forma en que las leyes hubieren determinado. Esto surge del artículo 979, inciso 2 del Código Civil. Ahora bien, los oficiales de justicia, en ejercicio de esas funciones, desempeñan la función de oficial público para el otorgamiento de instrumentos públicos. Porque, como habíamos visto en anteriores presentaciones, el oficial de justicia es un funcionario público, es un oficial público en el otorgamiento de determinados instrumentos. Entonces, son instrumentos públicos las actas labradas por el oficial de justicia en la ocasión del cumplimiento de las notificaciones, y también los informes del oficial de justicia que se elevan al juez de la causa para relatar ciertas circunstancias relativas a la diligencia que impidieron cumplirla o que la permitieron cumplirla en parte. Pero la pregunta permanece, ¿qué son las cédulas de notificación? Hasta ahora vimos que el oficial de justicia es un funcionario y que los actos o los instrumentos que otorga son instrumentos públicos, pero las cédulas no son otorgadas por los oficiales de justicia, son otorgadas por otras personas. Si las cédulas son firmadas o libradas por el secretario de un juzgado, no hay mayores problemas. No hay duda de que son instrumentos públicos. El problema que se suscita es, ¿y si son libradas o redactadas y firmadas por los auxiliares de justicia? Los auxiliares de justicia, según la misma ley orgánica del Poder Judicial, son los abogados y procuradores, los escribanos, médicos, ingenieros, agrimensores, contadores, martilleros públicos, tasadores, traductores, intérpretes, calígrafos y peritos en general, en las causas en que intervengan en tal carácter. Es decir, cuando libren una cédula en concreto.
estos funcionarios o estos auxiliares de la justicia, cuando libran una cédula, cumplen una función dentro del funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, ¿qué son las cédulas que redactan y firman los auxiliares de justicia? Una respuesta que podría ser la más razonable es que son instrumentos públicos. ¿Por qué? Primero, la norma del artículo 979 del Código Civil no exige en todos los casos la presencia de un oficial público. Pueden darse como estos casos de auxiliares de justicia que no son funcionarios, porque hay que recalcar, los auxiliares de justicia, según la misma ley orgánica del Poder Judicial, no son funcionarios judiciales. Y además, la otra razón que permitiría concluir que son instrumentos públicos es que la responsabilidad establecida en el artículo 140 del Código Procesal Civil solo se justificaría si se admite que son instrumentos públicos, porque si no, no es posible atribuirle ninguna responsabilidad. Y cuando hablamos de este caso nos estamos refiriendo a los errores materiales que contengan las cédulas. Por ejemplo, errores en la providencia que se están notificando. Esos errores son imputados directamente al auxiliar de justicia que firma y que redacta la cédula. Es decir, si fueran instrumentos privados, esa responsabilidad no podría atribuírsele. Ahora, ¿cuál es su importancia para el oficial de justicia? ¿En qué le significa que las cédulas sean instrumentos públicos o, en última instancia, que sean instrumentos privados? Primero, el punto se relaciona con las enmiendas, agregados, manuscritos, tachaduras, testaduras o las omisiones que pudieran adolecer o afectar el instrumento. Como son instrumentos públicos, esas circunstancias no pueden ser subsanadas por el oficial de justicia. Aún más, dependiendo de su gravedad o importancia, teniendo en cuenta disposiciones legales o reglamentarias, puede justificar su devolución sin diligenciar. El siguiente punto que deberíamos tratar es ¿cuál es el trámite actualmente de las cédulas, teniendo en cuenta las reformas que han acaecido en el Código Procesal Civil y Comercial como consecuencia de la sanción de la Ley 12, número 27? ¿Cuáles son los momentos más importantes de una cédula? El primero es la confección. Y acá las preguntas que se imponen son ¿quién confecciona y cuál es su forma? La tramitación, ¿ante quién se presentan las cédulas? Y finalmente el diligenciamiento, ¿quién diligencia y cómo diligencia? En este punto, solamente en este momento nos vamos a detener a hablar de los dos primeros puntos, es decir, de la confección y del contenido. La confección y la firma. La confección de las cédulas es realizada por el órgano judicial o por la parte interesada. Estas dos son las únicas autorizadas a confeccionar la cédula, a redactarla. Ahora bien, ¿quién puede firmar las cédulas? En el caso de que las cédulas hayan sido confeccionadas por el órgano judicial, esas cédulas normalmente las firma el propio secretario. Son las que en la circunscripción judicial de Posadas son conocidas como cédulas oficiales. Y en el caso de que las cédulas hayan sido confeccionadas por la parte interesada, generalmente el que firma o normalmente es el propio interesado. El Código Procesal Civil y Comercial actual, en su artículo 141, dice que pueden firmar las cédulas el síndico, el tutor o curador ad litem y finalmente los auxiliares de justicia. Es decir, que pueden firmar las cédulas no solamente los abogados y procuradores, también cualquier perito que intervenga en la causa donde sea necesario notificar alguna resolución judicial. Peritos calígrafos, peritos martilleros, peritos contables, cualquier tipo de perito, en la medida que intervenga en el proceso. Ahora bien, contenido de las cédulas.
¿Cuál es su contenido? Los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que el oficial de justicia debe percibir? Y después, ¿qué pasa si alguno de ellos no está presente o está presente de manera defectuosa? Primero, la cédula debe ser autosuficiente. ¿Qué significa? Debe bastarse a sí misma. El oficial de justicia debe, con los elementos de la cédula, poder realizar la diligencia. La persona destinataria, con los elementos de la cédula, debe conocer qué es lo que se le está notificando y qué actitud debería asumir ante ello. Es decir, la autosuficiencia de la cédula persigue, primero, garantizar el derecho de defensa del destinatario. Segundo, posibilitar el cumplimiento físico de la diligencia. Veremos ahora qué significa eso. Autosuficiencia. Para el destinatario, entonces, implica o repercute en la validez jurídica de la notificación. Para el oficial de justicia, repercute ya en la posibilidad física de realizar la diligencia, ya no en su validez jurídica, que eso le es extraño. El artículo 139 del actual Código Procesal Civil y Comercial establece los requisitos que deben contener las cédulas. El título. Este requisito no está contenido en el artículo 139, pero es de estilo, es de práctica, uniforme, que siempre en la parte superior del instrumento figure cédula de notificación. Esto permite aventar cualquier otra duda sobre si lo que se está teniendo en la mano es otro tipo de instrumento que puede cumplir iguales o equivalentes fines, por ejemplo, un oficio. Aún más, si un oficial de justicia recibiera un texto que en el tenor pareciera una cédula, pero en el encabezado figura oficio, evidentemente no podría diligenciarlo. El siguiente requisito que sí está contemplado en el Código Procesal Civil y Comercial es el nombre y apellido del destinatario, que debe estar consignado de manera completa, de manera precisa y de manera clara. El siguiente es el domicilio. Nuevamente, en este punto, el domicilio debe estar precisado conforme a las reglas de reglamento del Poder Judicial, número de casa y nombre o número de calle. En el caso que se sepa, si no se sabe, nombre o número de calle y nombre o número de las calles transversales, hito kilométrico más cercano, manzana o chacra, dependiendo de qué dato se disponga. El domicilio debe indicarse el carácter del domicilio, si es real, si es legal, si es procesal o cualquier otro tipo de domicilio especial. Esto traerá consecuencias luego en el diligenciamiento de la cédula. El juicio en que se practica, es decir, la carátula del expediente, consignada con formas de práctica, número de expediente, nombre de las partes, objeto del proceso. Juzgado, domicilio y secretaría. ¿Cuál es el juzgado que libra la cédula? La persona que recibe debe saber ante quién recurrir en defensa de sus derechos. Seguidamente, el artículo exige la transcripción de la parte pertinente de la resolución que se intenta notificar. En caso que ésta no sea suficiente para comprender el objeto, continúa el artículo diciendo objeto si no resultase de la resolución transcripta, es decir, qué es lo que se está notificando, concretamente qué es lo que se le está pidiendo a la parte destinataria. En el caso de que se acompañe documentación, detalle de la documentación. Sobre este punto hay muchas divergencias sobre si el detalle solamente alcanza a el número total de copias acompañadas o hay que detallar documentación por documentación y en cada caso especificar cuántas fojas o cuántas hojas tiene. Finalmente, fecha del instrumento que no está contenida en el requisito establecido en el Código Procesal. Este requisito actualmente ya no tiene importancia para conocer si el instrumento fue librado en un día hábil, pero además también ante la nueva situación de tramitación de las cédulas, la fecha del instrumento es la fecha de recepción por la Oficina de Mandamientos
y notificaciones. Ya no es la fecha que lo ponía el juzgado. Y finalmente la firma y sello del profesional, que surge de una adecuada interpretación del artículo 140 del Código Procesal Civil y Comercial, ya no del 139, que no lo contiene como requisito, pero que es evidente que debe estar presente. La firma. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir la firma del instrumento? Los requisitos están contenidos en el artículo 8 del Reglamento del Poder Judicial. Primero de todos, debe emplearse tinta azul o negra. Aclararse al pie con tinta azul o negra y con el sello correspondiente. Artículo 140 del Código Procesal Civil. Finalmente, en el caso de los auxiliares de justicia, abogados, procuradores, peritos que intervengan en la causa, deben indicar el tomo, el folio y la matrícula de su inscripción. Acá nos tenemos que detener un poco. ¿Qué pasa si recibimos un instrumento firmado en tinta azul y negra, pero sin sello correspondiente y reemplazado por anotación manuscrita del tomo, folio y número de matrícula de inscripción? Es válida. Se plantea una situación bastante difícil. El reglamento del Poder Judicial exige el sello, no la aclaración manuscrita. Esto podría dar lugar a circunstancias de nulidad, aún más de desconocimiento del libramiento de cédulas. Esta circunstancia no está contemplada suficientemente ni en el reglamento del Poder Judicial ni en la ley procesal vigente. Podrá dar lugar a algunas cuestiones bastante complicadas que solo los tribunales podrían resolver a través de sus decisiones. Algo que tenemos que hablar en cuanto al contenido de las cédulas son los requisitos que específicamente regula la Ley Nacional 22.172, concretamente el convenio aprobado por esta ley. Es así que en el artículo 3 de este convenio se establecen requisitos adicionales que deben reunir estos instrumentos. Es decir, y acá tenemos que detenernos un momento, nos estamos refiriendo a los instrumentos que vienen de otras provincias, de otras circunscripciones provinciales, no de otras ciudades de la provincia de Misiones. Ahora bien, estos instrumentos tendrían que, además de los requisitos establecidos en el artículo 139 del Código Procesal Civil y Comercial, en principio deberían tener, además, el nombre del juez y del secretario, la mención sobre la competencia del tribunal, es decir, que el tribunal que libró el instrumento era competente, el nombre de las personas autorizadas para intervenir en el trámite, es decir, sea cédula o mandamiento, deben contener estos requisitos. Y finalmente, el sello del tribunal, la firma del juez y del secretario en cada una de sus hojas. Como se ve, estos requisitos son más exigentes que los contenidos en el Código Procesal Civil de la provincia. Hay que resaltar que estos requisitos se aplican tanto a las cédulas como a los mandamientos. La ley no diferencia. Tramitación. ¿Cuál es la nueva tramitación de las cédulas? Esto ya no es materia propia del oficial de justicia, pero sí es bueno conocerlo para saber qué es lo que está aconteciendo en la realidad. Actualmente se utiliza una frase que está contenida en el Código Procesal Laboral. Las cédulas se libran sin confronte judicial. Es decir, ya las cédulas no se presentan en los tribunales, sino que se presentan directamente en las oficinas de notificaciones para su diligenciamiento. Es la oficina la que cuando recibe el instrumento le coloca el sello con la fecha del instrumento. Es decir, la fecha de libramiento sería, más que de libramiento, fecha de recepción en mesa de entradas. La parte interesada lo que hace simplemente es devolver la copia sellada por la oficina al juzgado para que sea agregado al expediente y solamente para constancia de que fue presentada a diligenciamiento. Esto es lo único que ha cambiado respecto del régimen anterior. Al oficial de justicia esto directamente le es ajeno porque no se presenta al oficial de justicia, sino a la oficina del cual depende.
¿Cuál es la consecuencia de todo esto para el oficial de justicia? Y me refiero a las exigencias formales de contenido. Nace para el oficial de justicia una serie de deberes, concretamente el deber de controlar el cumplimiento de las normas relativas al contenido de las cédulas. Ahora bien, deberá realizar un control de vista si se dan cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 139 y en el caso de los instrumentos que vienen de otras circunscripciones provinciales, si cumplen con las exigencias de la Ley Nacional 22.172. En otra oportunidad veremos qué acontece cuando esos requisitos no se cumplen o se cumplen de manera defectuosa. Muchas gracias.